Nueva edición de Portal Agropecuario y en esta oportunidad nos vamos a ir a la provincia de Buenos Aires. Si uno tuviera que titular esta nota sería cómo ser productor agropecuario en Buenos Aires y no morir en el intento. Después, durante el desarrollo de la nota, usted va a saber por qué decimos esto. Me está acompañando Alejo Pillú. Él es productor, es un muchacho muy joven, un hombre de la provincia de Buenos Aires, y con él vamos a dialogar estos minutos. ¿Cómo va, Alejo? Hola Horacio, buenas tardes, ¿cómo anda? Todo muy bien, todo muy bien. Bueno, queriendo conocer un poco tu historia, si vos me tuvieras que decir quién es Alejo Pillú, ¿qué me dirías? Alejo Pichú es un hombre que se dedica al trabajo agropecuario, se dedica a una explotación agrícola ganadera, hacemos ganadería en varias etapas, como la cría, la recría y el engorda corral, y agricultura, los cultivos tradicionales, soja, maíz y trigo. ¿Dónde están ubicados y es un emprendimiento familiar? Es una empresa familiar, estamos ubicados en la localidad de 25 de Mayo. Mosconi es donde nosotros pertenecemos, lindero a 9 de julio. Imagínense que yo de 9 de julio de Dudinac, estoy a 15 kilómetros y de Mosconi estaré a 25. Estoy más cerca, estoy justo en el linde, más cerca de 9 de julio que 25, pero el establecimiento pertenece a 25 de Mayo. ¿Alguna vez vivieron lo que están pasando hoy? Yo particularmente no. Creo que es por mi edad. Quizá mucha gente acá la compara con la inundación del 2001, productores de más experiencia, que uno se junta y le comentan, y otros la comparan del año 73. Ya se remontan gente más grande, de la edad de mi padre, que te comparan con cómo estaban en el 73, que habrá sido una inundación muy importante, como la que estamos atravesando. ¿Cuándo arranca esta tragedia? Y yo creo que veníamos de 2 o 3 años de seca, Horacio. El último año no, pero los dos anteriores fueron de mucha seca. Y en marzo, abril, empezaron las lluvias abundantes. Los días empezaron a ser más cortos, las temperaturas más bajas. Y bueno, y empezó el caos de lluvia que todas las tormentas que pasaban nos daban un poco de milímetros, esa es la verdad. Un poco y muchos. Hubo casos de lluvia de 100, de 120, y ahí empezó a trabarse toda la actividad. ¿Y en el campo de ustedes cómo está la situación? Y en nuestro campo, la situación, si usted se refiere a pérdida de superficie, mi campo es muy parecido a la zona, todos los campos de la zona son similares y creo que se está calculando cerca de un 30 o 40% de pérdida de superficies. Después tenés extremos que la gente no puede llegar al campo ni siquiera, y otros extremos que está un poquito mejor, pero más o menos el promedio se calcula un 30, un 40% de pérdida de superficie. Después están los accesos, que eso creo que es realmente lo peor de todo. Desde marzo a abril estamos sin acceso a los campos. Las calles son canales, no entran camionetas. Desde marzo a abril están entrando, pero con todas las consecuencias negativas que eso le lleva a un vehículo. Camiones ni hablar, la gente se está manejando en tractores, las familias que viven en los campos, porque hay familias que viven en los campos, aunque las entidades a veces no tomen dimensión de eso, quedan totalmente en la marginalidad. En nuestro establecimiento hay una pareja que vive con una nena de 1 año y medio, por ejemplo, y le llega a pasar una emergencia, algo que en tractor tarda 2 horas hasta llegar a Dubiná, que son 16 kilómetros, no estamos hablando que estamos a 50 kilómetros. Y eso muchas veces no se toma dimensión de eso, a pesar de la actividad que se perjudica, ¿no? Pero las personas están adelante de la actividad. Claro, vos me hablás de una superficie del campo inundada, pero la otra parte que quizás no está inundada, pero está con exceso de agua, la siembra o lo que había cosechado, obviamente, en el mejor de los casos no tiene el rinde que debería tener y en el peor de los casos se perdió.
Así es, Horacio, en la cosecha que fue en abril-mayo, ya estamos hablando de el mes 3, 4 contra el mes 12, son 7, 8 meses. Yo no pude sacar nada porque la cosecha se hace en abril-mayo y esto empezó en marzo-abril, entonces ya estaban intransitables los caminos, se tuvo que embolsar todo. Todavía están en bolsa, no pude sacar nada de los campos. Y tengo el engorda corral que empecé a sacar la hacienda en junio, julio, mayo y todo eso fue todo a pulmón, sacándolo con tractores, acoplado y ya al final tuve que recurrir al arreo, haciendo esos 16 kilómetros hasta la feria de Ubiná, con todo el riesgo y la pérdida de producción que eso significa. El arreo hoy en día, usted sabrá lo que es el desbaste y eso es muy influyente en la producción. Sí, incluso con los costos, por supuesto, inflados, ¿no? No es lo mismo un costo que uno tiene determinado a esta situación de imponderables que le van sumando como capas los costos que se van incorporando. Por supuesto, sí, por supuesto. Hay que tener herramientas porque si no, no sale, porque los tractores hay que tenerlos, tractores quizás de más HP de lo que uno está acostumbrado a usar, que muchas veces los productores no lo tienen, sí los contratistas, que son los que se dedican a maquinaria pesada. Y bueno, y ahora entramos al tema de la siembra fina, no pudimos hacer nada. Junio, julio, estaba todo bajo agua y uno siempre posterga a ver si este 30, 40, 50% de anegación mejoraba. Pero bueno, la primavera también fue muy lluviosa, no se realizaron trabajos, nos encontramos con octubre, noviembre, que teníamos que empezar a sembrar, no pudimos sembrar nada. Recién ahora, estos últimos 15 días, empezamos a sembrar, pero a fuerza de pulmón, porque la semilla y el fertilizante no llegan, lo tenemos que ir a buscar en carro, con tractores, acarreándolo. Las máquinas sembradoras tampoco pasan por las calles, las calles que son vecinales, que son más angostas, los pozos, las máquinas, las sembradoras se rompen, no pueden entrar. Está muy complicado, Horacio. Por supuesto, con una lluvia que no ha parado, ¿no? Porque sigue cada semana o cada 4 o 5 días se vuelve a generar. Toda la semana nos cayó un poquito. Ahora, este fin de semana último, yo por ejemplo, me di en el establecimiento 43 milímetros. Y aparte venimos, yo esto lo remarco porque si no hubiese sido mucho más trágico, venimos de 3 años de seca. Si hubiésemos venido de 3 años normales y nos toca la dimensión hubiese sido mucho más grande. Esa es la realidad. No se han hecho obras de nada. Ahora, en agosto, la Sociedad Rural de 9 de Julio le mandó una carta al presidente de la Nación diciendo que literalmente se estaban ahogando. Pasaron las elecciones y después de las elecciones se dieron cuenta que parecía que después de 9 meses en la zona centro-oeste de la provincia de Buenos Aires llovía. ¿Empezaron las obras? ¿Se están haciendo algo? Justamente hay un equipo solo que anda dando vuelta acá en el partido de 9 de julio. Creo que estuvo haciendo algunos arreglos en la Niña y ahora se acercó a Duiná, empezaron a mejorar algo, pero todo lento. La verdad que los caminos y el agua está bajando, más gracias a las altas temperaturas y a los días más largos que a las labores. Acá nosotros, en la cooperativa de Dubiná nucleó a los productores y ha hecho un buen trabajo y ese equipo ha venido para el lado este de Dubiná, el que estaba trabajando en la Niña. Ahora están acomodando un poco, creo que depende de la nación y algo de provincia, está como mezclado el equipo, pero bueno, va a ir mejorando los caminos y va a ir yendo a distintos pueblos. Pero bueno, depende cuando te toca. Ahora nos tocó a nosotros, pero el 90% del partido 9 de julio está con las calles totalmente destrozadas. Nosotros hasta hace 10 días estábamos casi inaccesibles, nada más porque estaban viniendo los días de calor y estaban secándose las calles por las temperaturas. Ahora, no necesitan parches, necesitan obras concretas. Exacto, Horacio, porque ahora nos están emparchando nosotros, a nuestra parte, nosotros me refiero a 20, 25 productores, 30, 40 de la zona, pero
la presión del agua que hay de Pehuajó y Casares viene hacia 9 de julio y ese agua va hacia Bragado. Y de Bragado tendría que desembocar en el Salado, que esa es la obra que se abra del Salado que nunca se hizo, que si no haces esas obras, el agua queda, si no queda trancada en 9 de julio y limpiamos para Bragado, queda trancada en Bragado. Nos pasamos el agua de uno hacia el otro, digamos. Casares pasa 9 de julio pasa Bragado y si no está ríos, aguas abajo, como le dicen, limpio, el agua no deja de correr y rebalsa. ¿Y qué sentís cada mañana cuando ves ese campo inundado? Nada, primero siente un poquito de enojo, después siente tristeza, pero bueno, uno le mete para adelante, tiene que trabajar, Horacio. Nosotros no nos podemos quedar en la casa o en la cama deprimidos, tenemos que salir adelante y tratar de hacer las cosas lo mejor posible con el marco que nos dan, que es pésimo. Claro, porque muchas veces, incluso de las entidades agropecuarias, se les manda documentos donde les brindan la solidaridad, ¿no? Y me parece que no se trata de solidaridad, se trata de gestión, se trata de generar las obras, porque con la solidaridad el productor no siembra, no recupera las pérdidas, necesita que alguien se ponga a trabajar de verdad. Por supuesto, aquí en 9 de julio, que yo vivo en 9 de julio, la sociedad rural nucleó a los productores, no se dice elegir, un representante de cada distrito contaba la situación y con eso se generaban prioridades, por ejemplo, para este equipo de máquinas que están mandando, pero la sociedad rural le reclamaba al municipio y el municipio no tiene recursos, que la provincia no se los da, que la provincia le tira la pelota a Nación y así se tiran la pelota uno al otro y ninguno termina haciendo nada. ¿Qué edad tenés? 34 años. Y decime, ¿con qué soñás? Con vivir tranquilo, con un país más próspero y con más igualdad. Alejo, te agradezco mucho estos minutos, te mando un gran abrazo. Ojalá alguna vez entendamos que tenemos que terminar de poner el caballo delante del carro, que las prioridades son las prioridades y que la gestión es la gestión, y que en el fondo, como vos decías en el inicio de la nota, no solamente hay gente que produce, hay gente que vive, hay gente que necesita ir a la escuela, hay gente que necesita ir a un hospital, a un consultorio. Entonces, ya van 9 meses, ¿no? 9 meses de vivir de esta manera y a veces pareciera que los gobiernos e incluso algunas de las entidades hacen oídos sordos a los reclamos de los productores. Así que los mejores deseos y seguramente seguiremos conversando. Muchas gracias, Horacio. Gracias por difundir esto que es muy importante para nosotros y muchas veces tenemos poca voz, por decirlo de alguna manera. Así que le agradezco y tenga en cuenta que las entidades no nos han eximido de ninguna tasa y ningún impuesto bajo esta situación. Concreto y real. Alejo Pichú, un hombre muy joven, 34 años, de allí, de 9 de julio, contando esta peripecia. Por eso, en la Argentina, ser productor agropecuario y no morir en el intento no es poca cosa, ¿eh? No es poca cosa. Seguimos con más Portal Agropecuario.